Lo hemos visto en las películas e infinitos relatos hacen referencia a este histórico hecho, recordado como un episodio de persecución y exterminio sistemático patrocinado por el Estado alemán. El pueblo judío fue su principal objetivo. Sobrevivientes de esta comunidad poblaron múltiples rincones del mundo. Venezuela no fue la excepción, uno de ellos fue Simón Feuberger. Hoy comparte su historia con Primera Página. Yo soy uno de los niños del Holocausto, porque cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, yo tenía 6 años. Y tengo perfectamente bien la memoria de aquellos tiempos. Yo soy oriundo de una ciudad que se llama Chortkov, que hasta la Segunda Guerra Mundial fue Polonia y luego la Unión Soviética y actualmente es Ucrania. Cuando entraron los alemanes en el año 41, al poco tiempo nosotros ya nos empezaron a exterminar. Y estoy aquí gracias a la audacia de un hermano mayor, su nombre era Israel, él falleció aquí en Venezuela hace muchos años, y a mi padre, que consiguió una familia polaca católica que nos aceptó en su seno y así nos pudimos salvar. En el momento cuando eso sucedió, por mi tierna edad no capté la tragedia en su plena magnitud. Recién después de la guerra, de habernos podido salvar, empecé a indagar un poquito más sobre los motivos, cómo empezó todo ese hostigamiento. Y es algo indescriptible. La tragedia fue inmensa. Solo te puedo decir que en la ciudad donde nosotros vivimos, donde yo nací, había una población aproximadamente de 10.000 judíos, y cuando las tropas soviéticas en el año 44 recapturaron ese territorio, quedamos 60 personas. De 10.000 quedamos 60, y esos 60 fueron escondidos en diferentes hogares de no judíos que nos aceptaron en su seno. Nuestro plan original era llegar a los territorios ocupados por los aliados, principalmente por los americanos, con la idea de poder emigrar a los Estados Unidos. Tuvimos un percance en la frontera entre Polonia y Checoslovaquia. En aquel entonces todavía era una república checoslovaca, los dos pueblos, el checo y el eslovaco. Mi padre, en la frontera, viajábamos en trenes de carga porque la guerra todavía no había terminado y las comunicaciones eran muy precarias. En la madrugada se bajó del tren para hacer sus necesidades, y en esto el tren se empezó a mover ligeramente de un lado a otro carril, y él se asustó mucho, pensó que nos vamos a separar, empezó a correr y se tiró con el cuerpo hacia el vagón. Los vagones de carga no tienen escalones, y había gente en el vagón y no lo querían auxiliar. Dijeron, déjalo, ese es un judío, y él se resbaló y perdió la pierna. No tengo resentimiento contra nadie, tengo muy buenos amigos alemanes, polacos, ucranianos. Lo que pasó fue una gran tragedia por incomprensión hacia la gente. El hecho de que yo estoy vivo es gracias a una familia no de nuestra fe que tomó esa responsabilidad de acogernos. El mensaje es a las generaciones del relevo.
si me pregunta si hemos aprendido algo de esa inmensa tragedia que fue el Holocausto y que fue que lo propició, no hemos aprendido nada. Me preocupa mucho la situación actual en la cual vivimos. Hubo genocidios después del Holocausto y probablemente los va a haber, porque no aceptamos al otro que no es igual a uno, no nos respetamos con nuestras diferencias y queremos imponer nuestro pensamiento sobre los demás, y eso es muy negativo. 8:13 minutos de la mañana, y precisamente mañana, 27 de enero, se conmemora pues un año más de esta resolución de Naciones Unidas del Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto, y es un placer para mí además recibir al señor Miguel Ossers. Él es directivo del Comité Venezolano de Yad Vashem. Bienvenido. Muchas gracias. Actividades que vaya a realizar el comité para conmemorar esta fecha, y lo conversábamos fuera de cámara, la importancia de no olvidarla para que este tipo de cosas pues no vuelvan a suceder. Sí, en el entorno de la resolución 67 de las Naciones Unidas, que insta a los países a desarrollar actividades para la educación y divulgación del Holocausto, nosotros organizamos una serie de conferencias en las universidades y colegios en los cuales explicamos un poquito cómo se desarrolló antes, durante y después del Holocausto. Y el día 6 de febrero se va a llevar a cabo, organizado por el Consejo Municipal de Chacao, un acto cultural en el Teatro Cultural de Chacao a las 6 de la tarde, y quisiera aprovechar para invitar a todos los espectadores a asistir a ese evento. ¿Esas actividades son gratuitas? Sí, todas esas actividades son gratuitas. El día domingo habrá un evento in memoriam. Es un concierto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, y la entrada es libre y pueden buscar entradas desde hoy y mañana. Señor Miguel, la importancia de no olvidar esta fecha, y lo comparábamos y escuchábamos también el testimonio del señor Simón, y él decía que a pesar de lo horrible que fue el Holocausto y todas las vidas que se perdieron, además de todo el sufrimiento de familiares y sobrevivientes y esa separación de las familias, él decía que no se había aprendido la lección, que todavía podíamos ver lamentablemente que no nos aceptábamos por nuestra forma de pensar, quizás por nuestras creencias religiosas o políticas. ¿Qué piensa usted? Que usted también además tiene testimonios muy valiosos de lo que fue esta tragedia. Sí, el hombre tiene esa peculiaridad de olvidar fácilmente y no se percata en qué momento pueden estar repitiéndose situaciones como las que hemos visto en la anterioridad, tal como el caso de Siria, Ruanda, toda esta serie de países en los cuales han habido genocidios documentados, y faltó la recordación y la toma de conciencia sobre no solo la postura que tuvo el gobierno nazi en ese momento, sino también la postura que tuvieron los demás espectadores, los demás países que, viendo la situación que se estaba presentando, no actuaron en el momento que debieron actuar. Y además las cifras, se habla de 6 millones de personas asesinadas, sin embargo, pues hay números que quizás no se van a precisar a lo largo de los años. Yo quería quizás un poco, y hoy le ofrezco disculpas, pero quería saber un poco más en la intimidad de su hogar, cómo fue crecer en un hogar de sobrevivientes del Holocausto. ¿Qué recuerda? Bueno, fue muy particular, diferente a las demás familias en las cuales nosotros teníamos contacto en el colegio, y muchas veces no entendíamos cómo las demás personas reaccionaban de una forma tan distinta a ciertas cosas. Por ejemplo, para nosotros era impensable devolver un plato de comida a la cocina con restos de comida, porque la comida no se bota. De hecho, esta tacita que está aquí, la traje porque representa la ración de comida que tenía mi papá en el campo de exterminio de Auschwitz. Wow. La persona que perdía esta tacita, él decía que prácticamente podía darse por muerta porque no tendría dónde recoger la comida que le iban a dar, que era una sopa
más bien como un agua sucia, la llamaba él. Y hasta el día que murió, él no podía comer sopa de lentejas. Él decía que le recordaba el campo de concentración. Y para nosotros todo eso tuvo una influencia porque valorábamos más las cosas, analizábamos cada una de las situaciones que veíamos. Para nosotros era impensable tener un documento de identidad vencido, porque en cualquier momento uno tenía la necesidad de salir o de que lo paraba la guardia. Sí. Muchas veces, inclusive, cuando oímos algo, las palabras Rex, Links, Raus, son las palabras que mencionaba el doctor Mengele cuando hacía una selección para determinar quién vivía y quién moría. El que iba para la derecha. Derecha, Rex, Links, izquierda, Raus, afuera. Y tenían que salir rápidamente de los vagones de ganado en los cuales eran llevados a Auschwitz. ¿Cómo logró su papá en ese caso aferrarse a esa tacita? ¿Cómo logró conservarla? ¿Se lo llegó a contar alguna vez? Él decía, es que era al revés. Si él hubiera perdido la tacita, no estaría aquí. No estaría aquí. Señor Miguel, lamentablemente se nos acaba el tiempo y yo quería aprovechar su presencia acá pues para que dé un mensaje no solamente de invitación a las actividades, sino también quizás a suerte de reflexión para que este tipo de cosas no ocurran más. La reflexión que doy es que la gente tiene que estudiar y ver más allá, ahí estaba un programa de noticias, ver más allá de la noticia, entenderla, interpretarla y razonarla. Porque lo que ocurrió durante la Shoah, el Holocausto, fue precisamente eso. Habían una serie de eufemismos que escondían las verdades. Cuando se hablaba de solución final, se estaba hablando de asesinato. Cuando se hablaba de un campo de trabajo, se estaba hablando de una prisión donde la gente era esclavizada. Y la gente tiene que leer más allá de la noticia, e interpretarla, razonarla y recordar que, aunque pareciera que no era posible, Auschwitz ocurrió. Y si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Estas fueron palabras de Primo Levi, sobreviviente también de Auschwitz. Señor Miguel, un placer para mí conversar con usted. Estábamos conversando con Miguel Oshers, él es directivo del Comité Venezolano de Yad Vashem. Y precisamente para despedir queremos dejarle en pantalla la siguiente frase que me permito leer para ustedes cuando son las 8:20 de la mañana. Lo que se hace no se puede deshacer, pero se puede prevenir que vuelva a ocurrir. Una frase de Ana Frank. Con ella nos vamos a la pausa, ya venimos con más.